Hay algo que muy pocos se atreven a decir, pero que yo debo advertirte antes de que sea demasiado tarde. Porque no se trata de una visión ni de una interpretación personal. Se trata de una evidencia espiritual que ya está tomando forma en toda Latinoamérica. El enemigo ha comenzado su ataque, un ataque invisible, pero letal, un ataque silencioso, pero persistente, un ataque dirigido no contra gobiernos ni economías, sino directamente contra los cristianos, contra ti, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu fe. Porque el diablo sabe que el último gran avivamiento puede comenzar en esta tierra y está decidido a detenerlo antes de que prenda fuego. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esto no es un juego. Hay pastores que han caído en pecado, congregaciones enteras que han perdido el fuego, familias cristianas que se han dividido sin razón aparente, jóvenes que un día cantaban en la iglesia y hoy ya no creen en nada. ¿Es coincidencia? Number es guerra espiritual. Y si tú que estás viendo esto, crees que por ir a la iglesia una vez a la semana ya estás cubierto, déjame decirte con amor y con firmeza, estás equivocado. El enemigo no descansa, el infierno no toma vacaciones y la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Lo que te falta no es motivación, es revelación. No es energía, es discernimiento. No es asistencia a eventos, es comunión con el Dios vivo. Hay algo que se ha levantado sobre los cristianos de Latinoamérica y que pocos están dispuestos a nombrar. Un espíritu de distracción masiva. El entretenimiento ha reemplazado la adoración. El contenido viral ha desplazado la palabra. Las redes sociales se han convertido en el nuevo púlpito, pero el mensaje que se predica no tiene poder para transformar. Y mientras tanto, el enemigo avanza, no como un demonio con cuernos, sino como una estrategia perfectamente diseñada para enfriar tu espíritu, para que ores menos, para que dudes más, para que te quedes dormido espiritualmente sin darte cuenta de que estás siendo rodeado. Pero no todo está perdido. Dios está levantando una generación distinta, gente que no negocia su fe, que no está buscando likes, sino almas, que entiende que el precio del discipulado es la cruz, no la comodidad. ¿Estás dispuesto a ser parte de ellos? Porque esta palabra no es para curiosos, es para valientes, es para quienes dicen como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Si tú lo crees, escríbelo ahora en los comentarios, decláralo con fe, profetízalo en tu vida, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y escúchame bien, este ataque no viene solo con tentación o pecado, viene también con cansancio, con confusión, con pensamientos de abandono, con heridas emocionales mal cerradas. Porque si el diablo no puede destruirte desde fuera, intentará hacerlo desde dentro. Por eso necesitas revestirte con la armadura espiritual descrita en Efesios 6. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo y la palabra de Dios como espada. No hay victoria sin preparación, no hay protección sin consagración y no hay autoridad espiritual sin obediencia total. En la siguiente parte, revelaremos los 5 principales frentes de ataque del enemigo en Latinoamérica. Desde el engaño doctrinal hasta la manipulación emocional que muchos líderes no están dispuestos a confesar. También te mostraré cómo activar en tu casa una atmósfera de guerra espiritual constante para que el enemigo no encuentre entrada. Pero para eso tienes que quedarte hasta el final, porque si te vas antes, si apagas este mensaje a mitad del camino, vas a perderte lo más importante. Escríbeme abajo en los comentarios. ¿Quieres que revele los 5 frentes de ataque y cómo vencerlos bíblicamente? ¿Quieres que hablemos del verdadero rol de la iglesia en medio de esta guerra espiritual? Escríbelo. Este canal no es solo un púlpito, es una comunidad encendida por el fuego del Espíritu Santo. Quédate hasta el final del video porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Y lo que viene es aún más revelador. ¿Estás preparado para lo que Dios está a punto de mostrarte? Y si hasta ahora te has sentido sacudido por esta palabra, espera a escuchar lo que viene,
porque la estrategia del enemigo no se limita solamente a tentaciones individuales ni a pequeños tropiezos personales. Su plan ha escalado a niveles estructurales, apuntando a toda la cultura, a la educación, a las leyes e incluso a algunos púlpitos contaminados, donde ya no se predica el arrepentimiento ni la cruz, sino una versión diluida del Evangelio, cómoda, superficial y sin poder. El ataque más peligroso no es el que golpea de frente, sino el que se disfraza de luz, y hoy muchas iglesias están siendo infiltradas por mensajes bonitos pero vacíos, promesas sin transformación y emociones sin raíces espirituales. Como advirtió el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo no es futuro, ese tiempo ya llegó. Y tú que estás viendo esto, quizás llevas tiempo sintiendo que algo no está bien, que aunque asistes a tu congregación, sales igual o peor, que hay un cansancio profundo en tu alma, una desconexión con la palabra, una sensación de que Dios no te habla como antes. Déjame decirte que eso no es casualidad, es un síntoma de guerra, es una alerta espiritual, porque cuando el diablo quiere destruirte, lo primero que hace es aislarte de la presencia de Dios, y no necesariamente quitándotela por completo, sino convirtiéndola en rutina, en hábito vacío, en religión sin vida. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 2:4, hablando a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El ataque ha comenzado cuando ya no lloras en su presencia, cuando ya no tiemblas con su palabra, cuando puedes pasar días sin orar y tu alma ni siquiera se estremece. Pero hay esperanza, porque así como el diablo ha empezado su ataque, Dios también ha comenzado a levantar a su remanente, un pueblo escondido, no famoso, no viral, no popular, pero lleno de fuego. Mujeres que interceden por sus familias de madrugada, jóvenes que han decidido no contaminarse como Daniel en Babilonia, hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay una generación que no será vencida. Y si tú estás aquí escuchando estas palabras, es porque Dios te está llamando a ser parte de ese ejército. No se trata de perfección, se trata de disposición. Porque el Señor está buscando a quienes estén dispuestos a ponerse en la brecha, a cerrar la grieta espiritual que ha dejado entrar la oscuridad. ¿Estás tú entre ellos? Si es así, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Estoy en la brecha, Señor. Decláralo con tu boca, porque lo que confiesas tiene poder. Cuando uno se atreve a decirlo en voz alta, el infierno tiembla y el cielo responde. Ahora bien, muchos me han preguntado, ¿cómo resistir este ataque? ¿Qué armas tenemos los cristianos latinoamericanos frente a una batalla tan global, tan espiritual y tan sutil? La respuesta está en la palabra, porque no se trata solo de orar, sino de orar con revelación. No se trata solo de leer la Biblia, sino de empuñar la espada del Espíritu como un guerrero que entiende su autoridad. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso implica que sin armadura serás vulnerable, que sin intercesión constante el enemigo avanzará, y que si no te despiertas ahora, podrías perder más de lo que imaginas. En la siguiente parte, vamos a revelar cómo blindar tu hogar espiritualmente, qué tipo de oraciones activan protección divina y cuáles son los errores más comunes que abren puertas al enemigo sin que te des cuenta. Además, hablaremos de cómo el enemigo ha utilizado incluso el entretenimiento infantil, la música popular y las redes sociales como portales de influencia demoníaca sutil. Pero necesitas estar preparado, porque lo que viene no es para débiles, es para guerreros del Espíritu. Y si tú quieres ser uno de ellos, si tú quieres proteger a los tuyos, si tú no quieres ser arrastrado por esta ola de confusión que ya se ha levantado sobre la iglesia en Latinoamérica, entonces debes quedarte hasta el final de este video. Porque si te vas ahora, si cortas este mensaje antes de tiempo, podrías perder la revelación más importante para proteger tu vida y la de los tuyos. Déjame un comentario si quieres que continúe con esta enseñanza. Escríbelo ahora. Quiero la revelación completa.
Y no olvides compartir este video con alguien que sabes que está siendo atacado sin saberlo. Aún queda mucha información que Dios quiere revelar, pero solo a los que permanecen. ¿Eres uno de ellos? Y ahora quiero que prestes mucha atención, porque hay algo que el Espíritu me ha mostrado con claridad. Uno de los mayores errores que están cometiendo los cristianos latinoamericanos es pensar que el ataque del enemigo siempre llega como un rugido, como algo obvio, escandaloso o visible. Pero no es así. El diablo ha perfeccionado su estrategia para esta región y ahora se disfraza como pensamiento, como desánimo, como ansiedad disfrazada de responsabilidad, como lógica humana que cuestiona lo divino, como una vida llena de ocupaciones pero vacía de presencia. Él sabe que no puede derribar a quien está lleno del Espíritu, pero sí puede distraerlo, enfriarlo, desenfocarlo, hasta que lo veas caminando pero sin dirección, hablando de fe pero sin frutos, predicando fuego pero viviendo en cenizas. La palabra es clara y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. ¿Cuántas veces hemos abrazado lo que parecía bendición, pero era distracción enviada por el enemigo para desviarnos de nuestro propósito eterno? Y es que este ataque no es solo individual, es generacional. Es una guerra contra las futuras generaciones de cristianos en Latinoamérica. Mira a tu alrededor. Observa cuántos niños están creciendo sin dirección espiritual, cuántos adolescentes ya no creen en la Biblia, cuántos jóvenes abandonaron su fe por una ideología de moda, por una tendencia pasajera, por un influencer que habla bonito, pero lleva a la destrucción. Eso no es una casualidad, eso es un diseño de tinieblas. Y si tú eres padre, madre, líder, mentor o simplemente un creyente con discernimiento, no puedes quedarte en silencio, porque el silencio de los justos es la victoria del maligno. Como dijo el profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Si tú no hablares para advertir al impío, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:17-18. ¿Estás advirtiendo a los tuyos o estás callando por miedo, por costumbre, por comodidad? Y aún más preocupante, muchos creyentes han dejado puertas abiertas en sus propias casas sin saberlo. Televisión sin filtro, música que contamina, conversaciones cargadas de crítica, ambientes de resentimiento, falta de perdón, falta de oración. Todo esto abre grietas espirituales por donde el enemigo entra sin resistencia. Y cuando finalmente notamos su presencia, ya ha sembrado duda, rebeldía, apatía, división. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Es hora de cerrar esas puertas, no con miedo, sino con autoridad, no con rituales vacíos, sino con vida consagrada, con ayuno, con alabanza verdadera, con santidad en lo oculto, con oración de madrugada que rompe cadenas, con una familia que no solo asiste a la iglesia, sino que vive como iglesia. Ahora bien, si has sentido que todo esto te describe, si al escuchar estas palabras sientes una presión en el pecho, un llamado a despertar, un fuego que comienza a arder otra vez dentro de ti, no lo ignores. Es el Espíritu Santo, es Dios gritándote por dentro: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No estás escuchando esto por casualidad. Dios te eligió para escuchar esta palabra, porque quiere usarte como muro de contención, porque aún hay tiempo, porque si te levantas ahora, puedes proteger lo que el enemigo intenta destruir. Puedes ser la diferencia entre una generación perdida y un avivamiento que sacuda naciones enteras. ¿Lo crees? Entonces escríbelo con fe en los comentarios. Yo cierro toda puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Y quiero que lo sepas, esto es solo el principio, porque en la siguiente parte te voy a revelar qué señales bíblicas ya están cumpliéndose en Latinoamérica, cómo discernir si tu casa está bajo ataque espiritual y qué oración específica puedes hacer para revertir maldiciones generacionales que el enemigo ha intentado usar en tu contra. No es algo que se comparte con ligereza, es revelación que puede cambiar destinos, pero solo si permaneces, porque si te vas ahora, si no llegas al final, si apagas esta palabra antes de tiempo, podrías perder la llave que abre la puerta a tu liberación total. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Y lo que viene no solo es urgente, es eterno. ¿Estás preparado?
Y si el Espíritu de Dios te ha llevado hasta aquí, es porque tu espíritu todavía está sensible a su voz. Porque no todos pueden soportar este tipo de mensaje. Muchos hoy quieren predicaciones suaves, mensajes que les acaricien el alma, pero no que les confronten. Sin embargo, la palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas, tu corazón está siendo escudriñado. Y si te duele, si te incomoda, si sientes que te desnuda por dentro, no huyas. Porque ese dolor no es para condenación, es para corrección. Es el Padre llamándote de regreso. Porque el ataque ha comenzado, pero no para destruirte, sino para despertarte. Lo que muy pocos cristianos latinoamericanos están entendiendo es que esta región no está siendo atacada por lo que ha hecho mal, sino por el potencial que tiene. Satanás sabe que del corazón de América Latina puede salir el próximo gran avivamiento, que hay millones de creyentes que han sido humillados, menospreciados, oprimidos, pero que están a un paso de ser revestidos con poder desde lo alto. Por eso los ataques son tan intensos, por eso la confusión ha entrado en tantas iglesias. Por eso la persecución no solo viene de fuera, sino desde adentro, disfrazada de doctrina. Jesús lo advirtió claramente: y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. No dice pocos, dice muchos. Y si tú no estás firme en la palabra, si tú no conoces la voz del pastor, terminarás siguiendo al lobo que se viste de oveja. Es aquí donde muchos pierden la batalla. Creen que por asistir a un culto el domingo ya están cubiertos, que por orar 2 minutos antes de dormir ya el enemigo no los puede tocar. Pero el ataque espiritual no respeta rutina, respeta autoridad. Y esa autoridad no se hereda, no se compra, no se aprende de memoria. Se obtiene en intimidad con Dios, en las madrugadas, en los desiertos, en el clamor genuino, en la obediencia cuando nadie mira. El diablo no le teme a un cristiano popular. Le teme a uno que ora en lo secreto. Le teme a uno que ayuna aunque nadie se entere. Le teme a una mujer de rodillas que intercede por su casa aunque el mundo la ignore. Le teme a un joven que decide apagar el teléfono para encender su espíritu. Porque donde hay fuego, las tinieblas no pueden habitar. Y ahora presta mucha atención, porque en la siguiente parte voy a mostrarte cómo el enemigo ha estado usando incluso el calendario espiritual de las naciones latinoamericanas para infiltrar prácticas disfrazadas de cultura. Hay festividades, hay rituales, hay hábitos colectivos que parecen inofensivos, pero tienen raíces profundamente espirituales. Y tú necesitas saber cuáles son. Porque si celebras sin discernimiento, podrías estar adorando sin saberlo a quien vino a matar, robar y destruir. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la tragedia: ser creyente, pero ignorante. Tener Biblia, pero no revelación. Hablar de Dios, pero sin comunión real con Él. Y por eso el enemigo avanza. Pero hoy Dios te está despertando. Deja un comentario ahora mismo si quieres que revelemos en la próxima parte las raíces espirituales ocultas que están contaminando a muchos creyentes en Latinoamérica. Escribe con fe: quiero saber la verdad que el enemigo no quiere que escuche. Tu comentario no es solo un acto de fe, es una declaración de guerra contra el enemigo que ha querido mantenerte dormido. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que sientas que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Y es que tú lo sabes, lo has sentido en el espíritu. Algo está pasando. No necesitas que nadie venga a decírtelo con un micrófono. Lo ves en tu casa, lo notas en tus hijos, lo intuyes en la atmósfera de tu ciudad. Hay una frialdad espiritual que está avanzando como sombra sobre la iglesia de Cristo en Latinoamérica. Ya no se ora como antes, ya no se ayuna con fuego, ya no se llora en el altar. Muchos están cansados, no físicamente, sino en el alma. Cansados de orar sin respuestas, cansados de servir sin ver fruto, cansados de luchar por su familia mientras ven cómo se desmorona poco a poco. Y aquí es donde el enemigo ha sembrado su veneno, en hacerte creer que tu esfuerzo no vale la pena, que Dios ya no escucha, que estás solo. Pero escúchame bien,
porque esta es la palabra de Dios para ti hoy. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Dios no se ha olvidado de ti, no ha ignorado tu clamor. Cada lágrima tuya ha sido recogida, cada suspiro tuyo ha sido registrado. Y Él es justo para recompensar en público lo que tú sembraste en lo secreto. Pero debes despertar, porque mientras tú dudas, el enemigo no descansa. Mientras tú lloras en silencio, Él grita mentiras sobre tu identidad. Mientras tú retrocedes en tu fe, Él avanza con fuerza en las mentes de tus hijos, en la cultura que consumes, en las conversaciones que permites en tu casa. Y ese es el gran error de muchos cristianos hoy. Pensar que esta es una lucha individual, cuando en realidad es generacional. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. Y si no levantamos muros espirituales ahora, mañana estaremos llorando ruinas. Ruinas de matrimonios rotos, ruinas de jóvenes esclavizados por la pornografía, ruinas de familias fragmentadas por la ira, el orgullo, la falta de perdón, y todo porque no discernimos el momento del ataque. La buena noticia es que el enemigo no tiene la última palabra, pero para cambiar el rumbo, debes tomar decisiones espirituales firmes. Tienes que volver a tu primer amor. Tienes que cerrar puertas abiertas. Tienes que limpiar tu casa, tu teléfono, tu mente. Tienes que declarar la sangre de Cristo sobre tus hijos cada día. Tienes que dejar de justificar lo que sabes que entristece al espíritu. Porque no puedes pedir milagros si vives abrazando el pecado. No puedes reclamar promesas si desprecias el altar. No puedes querer autoridad espiritual si no tienes obediencia práctica. Y no se trata de legalismo, se trata de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y si no lo ves a Él, solo verás confusión, solo verás tinieblas, solo verás ruina. Hermano, hermana, tú que estás viendo esto ahora, quiero que lo escribas en los comentarios como un acto de fe profética. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escríbelo con convicción, escríbelo con lágrimas si hace falta, pero escríbelo como declaración, porque esa es la llave para empezar a cambiar el ambiente espiritual en tu hogar. Josué lo dijo en medio de una generación confundida, llena de ídolos y voces extrañas. Y tú hoy tienes que decirlo en medio de una sociedad que normaliza el pecado y ridiculiza la santidad. Pero si tú lo declaras, si tú lo vives, Dios se encargará de poner sus manos sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus pensamientos. Y lo que el enemigo quería destruir, Dios lo levantará con gloria aún mayor. Porque escucha esto, lo que viene no será fácil. El ataque continuará, la confusión aumentará, la persecución se intensificará. Pero también vendrá un mover de gloria sobre los que se mantengan firmes. Vendrán revelaciones, milagros, provisiones sobrenaturales, restauraciones imposibles. ¿Para quiénes? Para aquellos que escuchen y obedezcan, para los que se aparten del ruido y vuelvan al monte, para los que se vacíen de orgullo y se llenen de espíritu, para los que no negocien su fe ni por fama, ni por dinero, ni por aceptación. Porque así dice el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu te está marcando para algo más. No para que seas un cristiano pasivo. No para que sigas consumiendo contenido espiritual como quien colecciona mensajes, sino para que seas un hacedor. Porque lo que voy a compartir en la siguiente parte puede marcar un antes y un después en tu vida. Te revelaré el paso a paso espiritual para limpiar tu casa, restaurar tu altar y activar protección divina sobre tu familia. No son pasos humanos, es estrategia celestial, pero necesitas estar atento. Pero para que entiendas lo que Dios puede hacer contigo, incluso en medio del ataque, quiero que escuches esta historia real que ocurrió no hace mucho, en una pequeña comunidad en las afueras de Medellín, Colombia. Un joven llamado Elías, apenas con 20 años, había crecido en una familia cristiana, pero como muchos de su generación, comenzó a alejarse lentamente del fuego de Dios. No fue un gran pecado lo que lo alejó, fue la distracción, las redes, los amigos, la rutina.
El enemigo no necesita grandes puertas abiertas cuando le bastan pequeñas grietas en el alma. Y fue en ese descuido espiritual donde comenzaron los ataques, insomnio, pensamientos suicidas, pesadillas, una opresión en el pecho cada vez que intentaba orar. Nadie lo entendía. Algunos decían que era ansiedad, otros que era normal, pero él sabía que no lo era. Un día, ya desesperado, recordó algo que su abuela le decía cuando era niño: el diablo solo entra donde falta oración. Y fue en ese momento que algo en su espíritu despertó. Volvió a tomar la Biblia que llevaba años cerrada y leyó en voz alta Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa noche, sin música, sin iglesia, sin compañía, se arrodilló y oró como nunca antes. Clamó con lágrimas, pidió perdón, renunció a toda atadura, y mientras oraba, sintió algo romperse en lo invisible. Lo que llevaba meses atormentándolo, desapareció en un instante. Y desde entonces, no solo fue libre, sino que comenzó a orar por otros, a predicar, a interceder. Hoy Elías lidera un pequeño grupo de jóvenes encendidos por el fuego de Dios. Todo porque se atrevió a cerrar las puertas que el enemigo había abierto con su silencio. Y tú que estás viendo este video, ¿cuántas puertas has dejado abiertas sin darte cuenta? ¿Cuántos hábitos, amistades, pensamientos o palabras han sido la brecha por donde ha entrado el enemigo? Porque la batalla no empieza afuera, sino dentro de ti. Como dice 2 Corintios 10, 4-5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto no es motivación humana, es guerra espiritual. Y tú tienes la autoridad para vencerla, pero solo si decides actuar. Ahora escucha con atención, porque en la siguiente parte voy a enseñarte cómo identificar esas grietas espirituales que parecen pequeñas, pero están drenando tu fe, tu paz, tu autoridad y hasta tu salud. Vamos a hablar del cansancio invisible, de la oración que no fluye, del ayuno que no da fruto, del altar familiar que está apagado. No te lo puedes perder. Deja tu comentario ahora mismo diciendo: estoy listo para cerrar las puertas al enemigo, porque cada comentario es una declaración de fe que activa lo espiritual. Y si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto. No te calles, porque el silencio es el arma favorita del enemigo. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Lo que viene ahora puede transformar tu vida entera si estás dispuesto a recibirlo. Y si te hablé del joven Elías y de cómo su vida fue transformada por el fuego de la oración, por la búsqueda sincera y la humildad de corazón, ahora quiero contarte otra historia, una que duele, una que parte el alma, pero que debe ser escuchada para despertar conciencias, porque no todos los que escuchan reaccionan, no todos los que son advertidos deciden obedecer. Esta es la historia de Mónica, una mujer de fe, criada en el Evangelio, servidora en su iglesia, madre de 3 hijos, esposa de un hombre trabajador. A los ojos de muchos, su vida era un ejemplo de orden y bendición, pero dentro de su hogar, el altar familiar estaba apagado. Ya no se oraba en las mañanas, la Biblia acumulaba polvo en la mesa, las conversaciones espirituales eran reemplazadas por series, críticas y quejas. Y aunque ella sentía en su espíritu que algo no estaba bien, lo fue postergando todo. Hasta que fue demasiado tarde, su hijo mayor comenzó a cambiar de forma drástica. Abandono de estudios, adicción a redes, rebeldía, ataques de ansiedad. Ella lo llevó a médicos, terapeutas, líderes, pero no encontraba solución. Lo que no entendía es que aquello no era solo emocional, era espiritual. El enemigo había ganado terreno en el silencio, en la comodidad, en la ausencia de oración, y el dolor más profundo fue cuando su hijo le dijo llorando: ¿por qué me enseñaste a amar a Dios si tú misma lo dejaste de buscar? Esa frase la rompió. Y hoy, aunque ha vuelto al Señor con todo su corazón, todavía carga con las consecuencias de no haber vigilado. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ella no fue malintencionada.
solo estaba cansada, solo se descuidó. Pero en lo espiritual, el descuido también es una decisión. Ahora dime tú, ¿en qué punto estás? ¿Eres como Elías, que encendió su fuego a tiempo? ¿O como Mónica, que se despertó cuando ya era demasiado tarde? Porque el enemigo no descansa. Y si tú no te levantas, si no haces guerra, si no construyes el altar familiar, otro lo hará. Y no será para tu bendición. Jesús fue claro cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Muchos creen que porque sienten deseos de buscar a Dios ya están protegidos. Pero la intención sin acción no detiene el ataque. Solo la oración verdadera, constante, con fe, puede cambiar la atmósfera de un hogar, romper cadenas generacionales y cerrar puertas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. Y quiero darte ahora un arma espiritual que usó Elías y que muchos hombres y mujeres de Dios han usado a lo largo de la historia para vencer en los momentos de ataque: el Salmo 91. Este salmo no es un texto poético, es un escudo, es un pacto de protección. Léelo, pero no como quien repite un verso. Léelo como quien lanza una espada en medio del campo de batalla. Ora con él cada mañana. Decláralo sobre tus hijos, sobre tus sueños, sobre tu cuerpo, sobre tu ministerio. Porque allí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la promesa para los que habitan, no para los que visitan. Los que habitan en la presencia de Dios no viven a merced del diablo. Viven bajo cobertura divina, bajo autoridad espiritual, bajo el manto de su gloria. Así que hazlo ahora. Escribe en los comentarios: yo habitaré bajo la sombra del Omnipotente. Escríbelo como pacto, como decisión, como compromiso. Y si conoces a alguien que está siendo atacado, comparte este mensaje. No lo guardes para ti. La fe también se transmite. La guerra espiritual se gana en comunidad, no en soledad. Y escucha bien, lo que viene en la siguiente parte de este mensaje es vital. Te mostraré cómo construir un altar familiar desde cero, cómo consagrar tu casa al Señor y cómo sellar espiritualmente cada habitación con la palabra de Dios. No te lo pierdas por nada, porque el enemigo ya empezó a moverse, pero Dios va un paso adelante y está levantando intercesores, madres, padres, jóvenes y líderes que no se doblarán, que no se venderán, que no callarán. Ahora que conoces el poder de la oración, el peso de la obediencia y la realidad del ataque, tienes que entender algo crucial. El enemigo no teme a tu iglesia, ni a tu Biblia en la mesa, ni a tus frases bonitas en redes. Lo que sí teme es un altar encendido dentro de tu casa, porque un altar familiar no es solo un lugar físico, es una atmósfera donde la presencia de Dios habita permanentemente. Es un fuego que arde todos los días, no solo los domingos. Es el sitio donde tu familia se alinea con el cielo, donde se quiebran cadenas que vienen desde generaciones anteriores, donde se protege lo que el sistema quiere destruir. Muchos cristianos oran fuera, pero tienen su casa espiritualmente vacía, y por eso el enemigo entra con legalidad. Pero cuando tú levantas un altar, estás firmando un contrato espiritual que declara: aquí gobierna Dios, no el miedo, aquí reina la luz, no las tinieblas. ¿Y cómo se levanta ese altar? Primero, tienes que limpiarlo todo. No me refiero solo a lo físico, aunque eso también es importante, sino a lo espiritual. Haz una limpieza en tu casa y elimina todo lo que no glorifica al Señor. Imágenes que invitan a la idolatría, libros, música, objetos que cargan memorias de pecado o contaminación espiritual. Luego, elige un espacio específico. Puede ser una esquina, una habitación, una mesa, donde cada día te presentes ante el Señor con tu familia. Coloca una Biblia abierta, aceite ungido y sobre todo, una actitud de reverencia. El altar no se levanta con muebles, se levanta con humillación. Como dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la promesa, y esa promesa sigue vigente para tu casa hoy.
Una vez tengas ese lugar consagrado, comienza a sellar espiritualmente cada parte de tu hogar. Toma aceite, ora con Salmo 91 y camina habitación por habitación declarando en voz alta: esta casa le pertenece a Jehová. Ninguna arma forjada prosperará. Todo espíritu contrario es expulsado por el poder de la sangre del Cordero. Pon tus manos sobre las camas, las puertas, incluso sobre los zapatos de tus hijos antes de que salgan de casa. Hazlo con fe, no con religiosidad, porque el mundo espiritual se activa con fe genuina. Y si tienes hijos que no creen, no dejes de orar. Dios honra las lágrimas silenciosas. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te canses de declarar esa promesa, aunque no veas fruto inmediato, porque Dios nunca olvida una semilla sembrada en el altar. Y escucha esto con atención, porque ahora viene lo más importante. Una vez que levantes ese altar, no dejes que se apague. El enemigo no teme a una oración encendida un día, teme al fuego constante. Como en el tabernáculo, donde el fuego no podía apagarse nunca, Levítico 6:13, así debe ser tu altar. Un lugar de intimidad diaria, de guerra diaria, de adoración diaria. Enséñales a tus hijos a orar. Ora con tu pareja. Declaren versículos juntos. Coloquen música de adoración en el ambiente. No hace falta una producción perfecta. Lo que hace falta es corazón, fe y decisión. Porque cuando una familia se levanta, toda una generación se puede salvar. El altar que tú levantas hoy será el refugio de tus hijos mañana. Escribe en los comentarios ahora mismo: en mi casa se levanta un altar para Dios. Y si ya lo tienes, comenta: el fuego de mi altar no se apagará. Porque cada palabra escrita es también un acto profético. No es solo un comentario, es una declaración espiritual. Y si conoces a alguien que está siendo atacado, si conoces una familia que necesita protección, comparte este video. No te quedes callado. El silencio no protege a nadie. La palabra sí, la oración sí, el altar sí. Y prepárate, porque en la siguiente parte de este mensaje vamos a ir más profundo todavía. Te voy a revelar qué señales indican que tu casa está bajo ataque espiritual, aunque no lo veas. Te sorprenderás. Muchos están siendo golpeados por el enemigo sin siquiera saberlo. Y es hora de despertar, de discernir, de actuar. Hay hogares donde todo parece estar en orden desde fuera. Muebles nuevos, fotos familiares, cenas compartidas, sonrisas para las redes sociales. Pero en el espíritu, ese mismo hogar está siendo bombardeado por ataques que nadie ve y que muy pocos saben discernir. Una de las señales más comunes es la división repentina. Matrimonios que antes caminaban en unidad empiezan a tener choques constantes, sin razón aparente, discusiones vacías, heridas emocionales que se intensifican de la noche a la mañana. Eso no es normal. Es un síntoma de que el altar está apagado y que el enemigo encontró una grieta para entrar. Como dice Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Cuántas casas están cayendo hoy porque han dejado entrar la división disfrazada de diferencias de carácter? Otra señal es la pesadez espiritual constante. Personas que antes adoraban con libertad, ahora sienten que no pueden orar. Hay una opresión en el ambiente. No hay paz, no hay descanso en la noche. Se oyen ruidos, se tienen pesadillas repetidas. Los niños se levantan asustados sin explicación. Esto no es casualidad, es espiritual. Y muchos cristianos lo ignoran por desconocimiento o incredulidad. Efesios 6:12 lo dice claro. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa guerra invisible no se gana con medicamentos ni con frases motivacionales. Se gana con oración, ayuno y discernimiento profético. ¿Te ha pasado algo así? Coméntalo, porque otros que están en la misma batalla necesitan saber que no están solos. Una tercera señal es la rebeldía espiritual en los hijos. Muchos padres oran por sus hijos, pero no han sellado sus cuartos, no han consagrado sus dispositivos, no han levantado un altar con ellos. Y el enemigo está sembrando semillas desde TikTok,
desde series ocultistas, desde amistades que no provienen de Dios. El resultado es un adolescente frío, indiferente, que se burla de la fe, que no quiere ir a la iglesia, que vive aislado. El enemigo sabe que si se lleva a los hijos, la próxima generación estará perdida. Por eso debes orar el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, como saetas en mano del valiente. Pero esas saetas hay que afilarlas en la presencia de Dios. No se afilan solas. Y si no lo haces tú, el sistema se encargará de deformarlos a su imagen. No ignores estos síntomas. No los tomes como etapas normales o cosas de la vida. Si sientes que estas señales están presentes en tu hogar, hoy tienes que hacer algo. Levántate como sacerdote espiritual de tu casa y comienza a declarar guerra contra toda obra del diablo. Usa el Salmo 91 como tu espada diaria. Léelo en voz alta cada mañana. Decláralo en cada habitación. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero no lo hagas como un ritual seco. Hazlo como una convicción viva. Porque cuando la palabra de Dios sale de tu boca con autoridad, los demonios tiemblan. Y si sientes que no tienes fuerza, únete con alguien. La Biblia dice en Mateo 18:19, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Busca apoyo, no pelees solo. Escribe ahora en los comentarios, yo cubro mi casa con el Salmo 91. Y si ya lo haces, comenta, el diablo no tiene lugar en mi hogar. Porque cada palabra que declaras en fe es una semilla que activa el cielo a tu favor. No es solo un comentario, es una llave espiritual. Y si tú conoces a alguien que necesita escuchar esto, no guardes silencio. Comparte este mensaje. La batalla no se gana callando, se gana proclamando la verdad. Y no te desconectes, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más profundo. Cómo se construye una cobertura espiritual sobre los hijos y el matrimonio. Y qué sucede cuando esa cobertura se rompe sin que nadie lo note. Muy pocos cristianos entienden esto, pero es la razón por la que muchas familias hoy están siendo destruidas desde adentro. Prepárate, porque esto puede cambiar la historia espiritual de tu casa. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te perderás lo más importante. Aún queda información que puede ser la diferencia entre protección y destrucción. Y solo los que perseveran hasta el final recibirán la estrategia completa. Y ahora escucha con atención, porque esto es algo que el enemigo ha estado usando durante décadas, pero que solo algunos cristianos llenos del Espíritu han logrado identificar. El rompimiento invisible de la cobertura espiritual del hogar. Puede parecer un concepto abstracto, pero es tan real como el aire que respiras. Cuando la cabeza del hogar, sea el padre, la madre o incluso un abuelo en ciertas casas, no se mantiene firme en oración, intercesión y santidad, se forma una grieta que no se ve a simple vista, pero que en el mundo espiritual es una puerta abierta para que el enemigo entre sin oposición. Y cuando entra, no lo hace anunciándose. Entra como susurra Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Primero roba la paz, luego mata la fe y al final destruye la unidad, el propósito y hasta los sueños de Dios para esa familia. Lo más peligroso es que este rompimiento no siempre es provocado por el pecado directo. A veces es la rutina espiritual, la frialdad emocional, la indiferencia a la voz de Dios, lo que debilita la muralla protectora que cubría a la casa. Y cuando eso pasa, los ataques no se detienen, se intensifican. De ahí que muchos cristianos empiecen a experimentar un ciclo constante de conflictos, enfermedades, desesperanza y confusión. Lo triste es que se acostumbran a vivir así y piensan que eso es normal. Pero la Biblia lo deja claro. Si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de ti. Santiago 4:7. Eso no es una teoría, es una garantía. Pero para que el enemigo huya, primero tienes que estar verdaderamente cubierto, verdaderamente armado, verdaderamente despierto. Mira lo que hizo Josué cuando el pueblo estaba contaminado con ídolos y distracciones. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15.
Él entendió que la cobertura espiritual no comienza con rituales, comienza con una decisión radical. Hoy Dios te está llamando a tomar esa decisión, no mañana, hoy, no cuando todo se solucione, hoy en medio del caos, porque es en medio del ataque donde se demuestra quién está verdaderamente bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 no es un poema bonito para imprimir y colgar en la pared, es una arma de guerra, un escudo activo, una proclamación de fe que debes hacer ardiendo por dentro, con lágrimas si hace falta, con desesperación santa. Solo así el enemigo retrocede. Quiero que en este momento, mientras estás escuchando estas palabras, cierres tus ojos un instante y declares sobre tu casa el Salmo 121, 7 a 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que esas palabras se conviertan en un fuego alrededor de tu hogar. Y si puedes, escríbelas en los comentarios para que esta comunidad sea también una red de intercesión. Declara con poder: mi hogar está cubierto por la palabra de Dios. Nada entrará sin pasar primero por su presencia. Pero aún falta lo más importante, porque muchos me preguntan: ¿cómo se repara una cobertura rota? ¿Qué puedo hacer si ya permití que el enemigo entrara? Si ya vi destrucción en mi casa, si mis hijos están alejados, si mi fe está apagada, ¿aún hay esperanza? La respuesta está en Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios no te llamó a llorar sobre las ruinas, sino a reconstruirlas con autoridad. En la siguiente parte te voy a mostrar cómo puedes levantar un altar familiar desde cero, incluso si nunca lo hiciste antes, incluso si nadie en tu casa cree aún. Te voy a revelar una estrategia espiritual de restauración que transformó hogares enteros en América Latina y que hoy, si decides caminar en obediencia, puede hacerlo en tu vida también. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes te perderás lo más importante. Aún queda información que puede marcar la diferencia entre una vida bajo maldición o una casa protegida y bendecida. Y no olvides comentar qué parte de este mensaje te habló más fuerte. ¿Has sentido alguna de estas señales en tu hogar? Tu testimonio puede abrirle los ojos a otra persona que ahora mismo está siendo atacada sin saberlo. Y ahora, hermana, hermano, escucha bien esto, porque no es un consejo humano ni una estrategia terrenal. Es una orden espiritual que el cielo ha estado esperando que tú ejecutes en tu casa. Levanta un altar familiar. No estamos hablando de una tradición vacía ni de una rutina religiosa. Estamos hablando de una trinchera de guerra espiritual, de un lugar en tu casa donde la atmósfera cambia, donde los ángeles se posicionan, donde la presencia de Dios desciende. Muchas familias se han desmoronado por falta de oración, no porque no tuvieran amor, sino porque no supieron invocar el poder que protege y sostiene ese amor. La Escritura nos da el modelo. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Esta es la clave. Lo que tú hagas en secreto con Dios determinará lo que Él hará públicamente por ti y por los tuyos. Un altar familiar no requiere de objetos caros ni rituales elaborados. Solo requiere 3 cosas: una Biblia abierta con fe, una voz que clame con sinceridad y un corazón que anhele obedecer. Si en tu casa hay confusión, comienza proclamando el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara, cuando se activa en tu sala, en tu cocina, en la habitación donde duermes, comienza a revelar lo que estaba oculto. Los espíritus de división, de miseria, de enfermedad y de apatía no pueden resistir una atmósfera saturada por la palabra de Dios. Si puedes reunir a tu familia, hazlo. Si no puedes, hazlo tú sola, tú solo, y el cielo se encargará de tocar a cada miembro como una ola invisible de redención. Y presta atención, porque este principio ha sido probado una y otra vez en hogares que parecían perdidos. ¿Recuerdas a Marta y María? Jesús no llegó cuando ellas querían,
pero llegó cuando más lo necesitaban, y Lázaro resucitó. Juan 11. Ese milagro fue precedido por una espera, por lágrimas, por una fe que fue zarandeada, pero esa misma fe fue la que abrió la tumba. Muchos hogares están esperando que Jesús venga y haga algo, pero Jesús está esperando que alguien le abra la puerta del altar familiar. Apocalipsis 3:20 lo deja claro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta no es si él quiere entrar. La pregunta es, ¿le abrirás hoy? Mira, hay hogares donde se encendió este fuego y no volvió a apagarse. Te contaré en la próxima parte del mensaje el testimonio de una mujer en Chiapas, México, que comenzó a orar sola, sin nadie que la acompañara, y hoy su casa es un centro de oración que transforma vidas en su comunidad. Pero para que puedas vivir algo así, necesitas decidir ahora si seguirás como estás o si vas a levantarte en el poder de Cristo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10-11. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta batalla es real. Este ataque está en marcha. Pero el poder de Dios en ti es mayor que cualquier plan del enemigo. Es hora de hablarlo en voz alta, de declararlo con fe en los comentarios. Hoy levanto un altar en mi casa. Hoy cierro la puerta al enemigo. Hoy decido vivir bajo la cobertura del Dios Altísimo. Escríbelo con autoridad, porque tus palabras tienen poder. Y si llegaste hasta aquí, no te vayas aún, porque todavía falta una revelación clave que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual y en tu hogar. Quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te vas a perder lo más importante: cómo sellar tu casa con oración y cómo blindarla espiritualmente para que el enemigo no vuelva a entrar jamás. Y si quieres que la próxima parte hable de cómo establecer una rutina de oración y guerra espiritual en tu familia paso a paso, escríbelo en los comentarios con fe. Esto apenas comienza. Hermanos, si en tu corazón ya sientes que el enemigo ha comenzado a moverse con astucia y fuerza en tu hogar, en tu mente, en tus emociones o en la de tus hijos, no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Es el Espíritu Santo que te está despertando, como el centinela que avisa antes del ataque, para que no te encuentren dormido cuando comience la batalla. El diablo no ataca a los tibios ni a los indiferentes. Él se ensaña con los que portan la luz de Cristo, con los que han sido llamados a marcar una diferencia, con los que han consagrado su casa, su cuerpo y su alma a la obra del reino. Por eso, si estás sintiendo opresión, oscuridad, confusión o desgaste, no es debilidad espiritual, es señal de que estás en el blanco del enemigo. Pero no temas, porque hay promesa para ti. Isaías 54:17 declara con poder: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No dice que el arma no se forjará, dice que no prosperará. Esa es tu garantía, pero solo si estás bajo el abrigo del Altísimo. Ahora presta atención, porque quiero que entiendas el patrón bíblico. En tiempos de crisis, Dios siempre busca un intercesor, alguien que se pare en la brecha. Ezequiel 22:30 nos da una imagen estremecedora. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando hombres y mujeres que no se rindan ante el avance del mal, sino que se levanten como antorchas vivas en medio de la oscuridad. El ataque contra América Latina no es físico, es espiritual. El enemigo está atacando la fe, la unidad familiar, la pureza de los jóvenes, la fidelidad de los matrimonios, la integridad de los ministros. No quiere matarte físicamente, quiere robarte tu fe, porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y es aquí donde se diferencia el que vence del que cae. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el creyente que resiste el ataque y aquel que sucumbe? No es la fuerza humana, ni el conocimiento teológico, ni los años que lleva en la iglesia. Es la intimidad con el Espíritu Santo.
Es la vida de oración constante, la búsqueda de la palabra como si fuera alimento diario, el clamor en la madrugada cuando nadie ve. Es en ese lugar secreto donde se decide tu victoria. Es en ese rincón de tu casa, a veces con lágrimas, a veces en silencio, donde se activa la autoridad que hace temblar al infierno. Como dijo el salmista en el Salmo 91, versículos 1 a 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero que ahora lo escribas en los comentarios como un acto profético. Hoy me escondo bajo el abrigo del Altísimo. Escríbelo con fe, porque el acto de declarar tiene poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No es solo un comentario, es una declaración de guerra. Y cada vez que tú abres tu boca para alabar a Dios, para proclamar su palabra, para interceder, tú estás enviando confusión al campamento enemigo. Pero este mensaje aún no ha terminado. Hay una parte que no puedo darte en este momento, porque necesita ser explicada con claridad, con discernimiento y con profundidad. En la próxima parte te mostraré cómo identificar los puntos de entrada que el enemigo usa en los hogares latinoamericanos, cómo cerrarlos espiritualmente y cómo levantar un muro de fuego a tu alrededor, como está escrito en Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así que quédate hasta el final de este video, porque si te vas antes, te vas a perder lo más importante. Y si quieres que te muestre cómo orar ese salmo que abrirá las puertas del cielo sobre tu casa, dímelo en los comentarios. Esto no es el final, es solo el principio de una batalla que ya está ganada, si permaneces firme en Cristo. Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu de Dios está tratando contigo. No es casualidad que este mensaje esté resonando en tu corazón como una campana en medio del silencio. No es coincidencia que justo ahora estés escuchando hablar sobre guerra espiritual, sobre ataques invisibles, sobre un enemigo que opera desde las sombras, pero que deja cicatrices reales en los corazones de los creyentes. Porque mientras muchos duermen espiritualmente, mientras los templos se llenan solo los domingos y las Biblias permanecen cerradas de lunes a sábado, el enemigo no descansa, no se detiene, no se conforma con un alma tibia. Él quiere a tu familia, quiere tu llamado, quiere tu paz, tu propósito, tu tiempo y lo más grave, quiere tu eternidad. Y si no lo crees, solo mira cómo ha cambiado el lenguaje de nuestra cultura, cómo se ha desdibujado la diferencia entre lo santo y lo profano, cómo el pecado se celebra mientras la verdad se ridiculiza. Y todo eso no es una casualidad. Es parte de un plan de ataque que ha comenzado con fuerza en América Latina, una tierra marcada por avivamientos, por profecías, por mártires que derramaron su sangre creyendo en un despertar. Pero ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto a velar de noche cuando el resto se acomoda? Es aquí donde quiero llevarte a una reflexión profunda con la palabra. En 2 Corintios 10, 4 a 5, el apóstol Pablo declara algo que debería ser grabado en el corazón de cada cristiano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No estás solo, no estás indefenso. Tienes acceso a armas celestiales, pero si no las usas, no sirven de nada. La oración, el ayuno, la intercesión, el perdón, la alabanza, el conocimiento profundo de la Escritura, estas son tus espadas, tus escudos, tus lanzas. ¿Y cuántas veces las dejamos oxidarse por pereza, por distracción, por incredulidad? ¿Cuántas veces el enemigo logra avanzar simplemente porque el cristiano no se presenta al campo de batalla? Déjame hablarte de un caso real que quizá te recuerde a alguien. Rosa era una mujer cristiana, servía en la iglesia, ayudaba con los niños, pero había descuidado su altar en casa. Su esposo se había vuelto frío, sus hijos rebeldes, y su salud emocional se deterioraba día tras día. No entendía por qué. Si estaba haciendo lo correcto, su mundo se desmoronaba. Hasta que una noche, arrodillada y quebrada, Dios le mostró que estaba viviendo de la rutina, no de la presencia. Ella había aprendido a funcionar sin fuego,
Comenzó entonces una vida nueva de oración diaria a las 5 de la mañana, de proclamación del Salmo 27 en su casa, donde decía con fuerza cada día: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y todo cambió. Su esposo se reconcilió con Dios, su hijo dejó las drogas y ella recuperó su paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque aprendió a pelear la buena batalla con las armas correctas. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces tú también has caminado en medio de la guerra sin darte cuenta? ¿Cuántas veces las discusiones en tu hogar, los pensamientos que no puedes controlar, las puertas que se cierran, los sueños que no avanzan, no eran simples casualidades, sino ataques dirigidos por el enemigo para desanimarte, para aislarte, para quebrarte? Porque así trabaja el diablo, poco a poco, sutilmente, hasta que te encuentras frío, solo, confundido, alejado de la palabra. Pero hoy es el día para romper eso en el nombre de Jesús. Hoy es el día para declarar, como dice Isaías 59:19, que cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Escríbelo ahora mismo en los comentarios como un acto de guerra espiritual. Yo levantaré bandera en mi casa. Y si eres de los que has sentido el ataque en tu cuerpo, en tu mente o en tus emociones, escribe también: hoy vuelvo al fuego de Dios. Porque esta comunidad no es solo para escuchar, es para actuar. Y cuando dos o más se ponen de acuerdo, el cielo se mueve, el infierno tiembla y Dios desata algo nuevo. Pero esto apenas comienza. Todavía no te he enseñado los 3 sellos espirituales que debes activar en tu casa para protegerla del ataque. Aún no te he mostrado qué salmo orar cada noche durante 7 días para que el Espíritu Santo limpie tu ambiente espiritual. Y todavía falta revelarte la advertencia profética que Dios dio para este tiempo sobre América Latina. Así que quédate hasta el final de este video, porque si te vas antes, te vas a perder lo más importante. El enemigo quiere que abandones, que lo dejes a medias, pero tú no naciste para rendirte, naciste para vencer. Y ahora que estás aquí, no pienses ni por un segundo que esto es casualidad. Hay una razón por la que tus ojos están puestos en esta palabra, por la que tus oídos están abiertos en este preciso momento. Dios te ha estado llamando, sacudiendo, despertando, porque sabe que hay una guerra que no puedes enfrentar con estrategias humanas ni con buenas intenciones. Esta guerra exige discernimiento, oración persistente y una vida llena del Espíritu Santo. Porque lo que viene sobre América Latina no es solo confusión moral o caos político, es una embestida espiritual que busca debilitar al creyente desde adentro. Y si el enemigo logra apagar tu altar personal, ya no necesita tocar tu casa, porque ya habrá ganado el territorio más importante, tu corazón. Y es aquí donde debes recordar lo que dice Efesios 6:13-14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No puedes salir al campo de batalla con medias verdades ni con fe tibia. La verdad debe ser tu cinturón. El escudo debe ser la fe que no se rompe, y la espada debe ser la palabra que se proclama. Y no estoy hablando de leer la Biblia una vez por semana, estoy hablando de memorizarla, de declararla, de usarla como arma en medio de la oscuridad, cuando no veas salida, cuando sientas que todo te aplasta, cuando las voces del enemigo te susurren que no vas a salir de esta. Porque ahí es cuando la palabra se convierte en espada, y esa espada corta toda mentira, rompe toda cadena y abre camino donde no lo había. Yo quiero que tú mismo escribas en los comentarios: yo peleo con la palabra. Hazlo ahora, no esperes. No veas este video como un simple contenido más. Esta es tu hora de responder al llamado. Escríbelo con autoridad, decláralo como un acto profético, porque cuando tú escribes algo en fe, el enemigo se estremece. Y cuando lo haces en comunidad, con miles de creyentes más que están viendo este mensaje contigo, algo sobrenatural comienza a ocurrir. Porque no estás solo, estás en medio de un ejército que se está levantando. Y si todavía tienes dudas de lo que digo, solo mira cómo la Biblia nos advierte constantemente del ataque del enemigo. 1 Pedro 5:8 lo dice con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero escúchame bien, el león ruge, sí, pero está encadenado cuando tú estás bajo cobertura. El enemigo tiene permiso para tentar, pero no para tocar a un hijo de Dios que está sellado, que vive bajo la sangre del Cordero, que cubre su hogar con oración y que no cede terreno. Por eso, te digo ahora, comienza a declarar el Salmo 91 sobre tu casa cada día. Que no pase una noche sin que digas: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo no es poesía religiosa, es un escudo de guerra, es un muro invisible, es una promesa de que aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Y si alguna vez dudaste de que Dios aún habla, mira este momento. Mira cómo el Espíritu está usando este mensaje para tocar tu vida. No te desconectes. Aún hay más que necesitas oír. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo identificar si tu casa está espiritualmente expuesta, qué señales debes reconocer cuando el enemigo ha comenzado a operar en tu entorno y qué debes hacer paso a paso para cerrar todas las puertas que el enemigo ha logrado abrir. Pero si te vas ahora, vas a perder la clave. La protección está en el detalle y ese detalle viene después. Así que quédate hasta el final, porque si no escuchas lo que viene, no vas a lograr el resultado. Y si el Espíritu te está hablando, escríbelo en los comentarios. Señor, estoy listo para cerrar toda puerta al enemigo. Y ahora que hemos caminado juntos a través de esta verdad tan pesada, tan urgente, tan profética, no quiero que salgas de este video con miedo ni con angustia, sino con discernimiento. Porque el propósito de esta advertencia no es sembrar temor, sino despertar a los dormidos, levantar a los caídos y reforzar la fe de aquellos que han estado batallando en silencio. Hay muchas personas que han estado viviendo bajo ataque sin siquiera saberlo. Mujeres que han llorado por sus hijos sin entender que hay una maldición espiritual operando en su casa. Hombres que han visto cómo sus matrimonios se deshacen mientras el enemigo les susurra que es su culpa. Jóvenes que han sido seducidos por el ruido del mundo y no se dan cuenta de que están perdiendo su identidad en Cristo. Y muchos han creído que es casualidad, que es el estrés, que es simplemente la vida. Pero no, esto es guerra espiritual. El apóstol Pablo nos lo advirtió con claridad en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si esa es la lucha, no podemos combatirla con fuerza humana, con inteligencia carnal, ni con motivaciones vacías. Necesitamos revestirnos del Espíritu, sellar nuestras casas con oración, ayunar como familia y declarar cada día que en esta casa, en este templo, solo reina Jesucristo. Porque cuando el enemigo ve un hogar donde el nombre de Cristo es levantado, donde hay altar familiar, donde la palabra se proclama con fe, entonces retrocede porque sabe que no tiene autoridad ahí. Muchos me preguntan, ¿qué hago si siento que ya he perdido mi familia, mi paz, mi conexión con Dios? Y la respuesta es esta: vuelve al primer amor. Como dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No importa cuánto te hayas alejado, si hoy decides volver, el Padre te espera con los brazos abiertos. Él no busca perfección, busca corazón rendido. Él no espera que tú lo tengas todo resuelto, sino que le entregues el control de todo lo que ya no puedes sostener. Y quiero que te detengas por un momento y lo pienses bien. Si el enemigo se está organizando para atacar a los cristianos latinoamericanos con más fuerza que nunca, ¿no crees que es porque sabe que algo grande se está gestando? ¿No será que Dios está levantando una generación en esta parte del mundo que estremecerá las naciones? Que desde los pueblos, las montañas y las ciudades de América Latina se está gestando un mover de avivamiento como nunca antes. Por eso te ataca. Por eso te confunde, porque eres parte de esa generación y tu llamado es más grande de lo que tú mismo puedes imaginar. Así que levántate, comienza hoy, haz un altar en tu casa, declara el Salmo 27 cada mañana. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Declara el Salmo 18 cada noche. Te amo, oh Señor,
fortaleza mía. Y no olvides el Salmo 91, tu escudo diario. Que tus hijos lo aprendan, que tu pareja lo declare, que tu casa lo respire. Porque cuando un hogar está cubierto por la palabra, el enemigo no puede establecer ninguna fortaleza. Y si has llegado hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios una sola palabra: cobertura. Que cada persona que lea esa palabra sienta el poder que hay detrás. Que el enemigo sepa que este video no fue entretenimiento, sino un llamado a la guerra. Que sepa que tú no estás solo y que miles de creyentes se están levantando al mismo tiempo, unidos por el Espíritu, sellados por la sangre del Cordero, armados con la palabra y decididos a no rendirse jamás. Pero escúchame bien, porque lo que te voy a decir ahora es clave. En el siguiente video te revelaré el paso más poderoso que puedes dar para proteger tu vida, tu familia y tu futuro. Es algo que muy pocos cristianos hacen y que tiene un poder inmenso para romper ataduras generacionales y cerrar todas las puertas que el enemigo ha intentado abrir. Pero si te vas ahora, no lo vas a conocer. Y si no lo conoces, es probable que sigas luchando con armas incompletas. Así que quédate hasta el final del video, porque si te vas antes, te vas a perder lo más importante. Nos vemos en la siguiente parte. Y recuerda, la guerra ya comenzó, pero la victoria es de los que se preparan. Amén.